Ahora, Gálatas 3, 23-24 jugó un papel clave dentro de la historia adventista del séptimo día, en la conferencia de Minneapolis de 1888. Los evangélicos consideraban que la ley, el ayo, eran los 10 mandamientos. Y que fue abolida en la cruz. Nuestros líderes adventistas decían que el ayo tenía que ser la ley ceremonial. Por tanto, los líderes adventistas asumieron, como los evangélicos, que este era un texto dispensacionalista y que el ayo fue abolido en la cruz, pero no podían estar de acuerdo con ellos en que los 10 mandamientos fueran lo abolido. De modo que cuando apareció E.J. Waggoner y como los evangélicos sostuvo que el ayo, la ley, era los 10 mandamientos, podéis imaginaros que los líderes de la Iglesia mostraron una fuerte discrepancia. En lo que Waggoner no estaba de acuerdo con los evangélicos es en que el texto tuviera un carácter dispensacionalista, es decir, que la ley fuese abolida con la llegada de la fe en el primer advenimiento de Cristo. Waggoner dijo que el texto describía la experiencia de todo pecador que era conducido por la ley a Cristo. Se trata de un texto vivencial. Por tanto, no era un texto dispensacionalista, enfocado en el tiempo, sino en la experiencia. Y Ellen White comprendió que esta fue la razón fundamental por la que muchos de los líderes de la Iglesia rechazaron el muy precioso mensaje de justicia por la fe que Dios trajo a su pueblo en 1888. La errónea interpretación del texto fue clave en esta desafección producida en nuestra historia. Ella citó este texto en Mensajes Selectos volumen 1, páginas 234 y 235. Dice así: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Fijaos ahora en sus comentarios. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. Por tanto, ella respalda la posición de Waggoner. La ley, el ayo, es fundamentalmente la ley moral. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Yo pienso que la hermana White tenía una certera comprensión de nuestra historia. Ella fue inspirada por Dios para escribir esto, y sus palabras son tan ciertas hoy como lo fueron cuando las escribió. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad. ¿Qué verdad? Que el ayo era la ley moral y no la ley ceremonial. La falta de voluntad para aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Ahora podemos entender esta cita que hace ella. Suscitando esa oposición, Satanás, ¿quién está detrás de todo esto? Cuando Satanás vio que Dios estaba mostrando a la Iglesia adventista más prominentemente la cruz, así como la armonía entre la cruz y la ley, desató oposición, y además dentro de la Iglesia. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Lo que ella habla aquí es la lluvia tardía. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. ¿Veis que se trata de la lluvia tardía o no? Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra. ¿Qué está citando aquí? El mensaje del cuarto ángel. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Y esas son sus palabras, en gran medida. Nuestros propios hermanos, y estas son mis palabras, pensaron que si renunciaban a sus posturas sobre la ley ceremonial en Gálatas, estarían renunciando a una verdad distintiva. Ellos pensaban que la ley ceremonial como ayo era una referencia para oponer a los evangélicos.
Creyeron que Waggoner estaba sustentando la posición evangélica en su totalidad, incluyendo la abolición de la ley de Dios, y que eso debilitaba la posición de los adventistas. En realidad eran nuestros propios hermanos quienes, habiendo asumido una comprensión dispensacionalista de la ley y los pactos tal y como los evangélicos, estaban debilitando los pilares del mensaje de los tres ángeles. Esto era lo que el Señor estaba tratando de corregir. En Cristo, nuestro mediador, la ley y el Evangelio están en perfecta armonía. No hemos de tener miedo de los textos difíciles de las Escrituras de los que algunos oponentes hacen mal uso para su propia destrucción. Las Escrituras están en armonía con el Espíritu Santo, quien las inspiró. Cuando se tiene a Jesús, se tiene la perfecta ley de la libertad. Si esta es la primera vez que habéis escuchado un mensaje como este, queridos amigos, sé que puede no ser fácil de procesar. Pero es clave para entender la crisis que tuvo lugar en la historia de nuestra Iglesia. Vale la pena que meditéis en estas cosas que Ellen White trae a nuestra atención. Lo que ella hace aquí es respaldar la posición de Waggoner con respecto a la ley en Gálatas. Y veremos en nuestro seminario cómo ella también respaldó su posición sobre los pactos. Este es justamente el corazón del mensaje de los tres ángeles, la ley y el Evangelio. Inclinémonos en oración. Padre nuestro que estás